¿Qué tal amigos? Vamos a probar esta impresora que no está imprimiendo bien. Entonces yo les quiero mostrar a ustedes cómo se soluciona cuando una impresora no está imprimiendo bien. Vamos a hacer la prueba si podemos reparar el cartucho. Es una prueba, no les aseguro que sí va a dar porque no sé cuánto tiempo tiene de uso. Esta impresora me la regalaron. Y cuando me regalan una impresora normalmente las reparo y se las regalo a mis clientes fieles. Clientes que no tienen buenas impresoras, a veces le meto sistema continuo y las regalo. Voy a hacer la prueba. Ir a una luz y suelto. Ustedes ya saben eso, los que siguen mis tutoriales han visto cómo yo le doy mantenimiento a las impresoras. Para la Canon serie G es diferente. Para la Canon G2100 es diferente, la G2110 también es diferente. Tengo videos también acerca de esos, ustedes pueden revisar en la lista de reproducción que tengo videos de Canon serie G, tengo de Epson y tengo de HP. Y ahora vamos a hacer la prueba de este. Ahí está haciendo su mantenimiento, por estar parpadeando la luz. No salió. Vamos a presionar este botón y esperamos que la luz parpadee dos veces. 1, 2, soltamos. Como ustedes se dieron cuenta, no jaló la hoja. Entonces vamos a ver. Yo lo que hago cuando son impresoras de cartucho no tengo ningún problema, les hago así. Cuando son impresoras de cartucho. Lo que encontré aquí es como que si una pata de cucaracha. Es una pata de cucaracha, es una basurita pequeña. Recuerden miren, cuando es de cartucho no hago eso. Cuando es de cartucho puedo hacer eso. Cuando es de sistema continuo no se puede. Ustedes pueden ver mis videos de sistema continuo y damos. ¿Bien? Y está imprimiendo. Como ustedes se dieron cuenta, no la apagué para nada. Y así está imprimiendo. Vamos a hacer la prueba de inyectar el cartucho y le vamos a dar mantenimiento al cartucho para que usted vea cómo se le da mantenimiento a un cartucho que ha sido guardado un tiempo. Ahí va. Una vez sacados los cartuchos los vamos a inyectar y yo lo que hago, los voy a hacer con esta broca 964 porque mi intención es instalarle el sistema continuo y esto se va a arreglar. Déjenme decirles que ¿miren? Ya está. Vamos por buen camino. Y ya está. Ahora vamos a hacer el negro. El negro, como lo vamos a usar para sistema continuo, lo vamos a inyectar de este lado. Miren, de este lado. No está el número. De este lado, ¿ve? Para perforarlo yo le pongo esto debajo porque esto siempre cuesta. Cuando perforamos esto tiene que quedar recto. A veces me ha pasado que se ha movido el cartucho y perforo cruzado, el agujero sale más grande y le entra aire. Una de las cosas que yo les quiero decir que mis sistemas continuos que yo instalo son 100% funcionales, no fallan. Entonces, miren, lo hago de esta manera para que salga recto. A veces cuando no le pongo esto, a veces se cruza un poquito y ya cuando conecto el empaque, los cables, no me permite imprimir bien. Ahorita lo que le entra aire, ya a estos no les entra aire. La broca que uso es 964. Si ustedes compran una en la ferretería, 964. Miren,
Ahí estamos. Lo que correspondería ahorita sería inyectarlo para hacerle su pequeño mantenimiento y probar si va a dar o no va a dar. También aquí usted se puede dar cuenta que ese es el cartucho 145 y 146. También este tutorial le puede servir para cartucho 44, 54 y todos los modelos de cartuchos Canon. Todos se inyectan de la misma manera. Entonces, este como lo hicimos, lo perforamos del lado, lo llenamos. Ya lo llenamos. Y este vamos a inyectar el rojo. El rojo va aquí. Ahí estamos. El amarillo aquí. El amarillo. Y el azul aquí. Este video le puede servir para muchas cosas. Les recomiendo que lo vea. Bueno, después de haber hecho eso, usted se acuerda que siempre uso toalla húmeda para humedecer la parte donde baja la tinta. Siempre uso toalla húmeda. Ahí estamos. Toalla húmeda, toalla húmeda. Y también voy a usar mis herramientas estas. Si ustedes no tienen estas herramientas, usted puede empezar a soplar con la boca cada uno de estos colores. Sopla aquí, sopla aquí, sopla aquí. Sopla aquí también. Pero estas herramientas ustedes se acuerdan que yo las hice. En un tutorial anterior yo les expliqué cómo se usa. Cómo se hace. Ahora lo voy a usar. Todas las veces que reviso una impresora siempre tengo que tener estas. Yo las uso, me sirven mucho, me ayudan bastante. Realmente son de mucha utilidad. Si usted no sabe cómo hacerlas o cómo conseguirlas, el video anterior puede ver cómo hacerlas. Lo otro, si usted vive en Guatemala y usted quisiera comprarme una, yo se la envío por Cargo Express a cualquier parte de Guatemala. Son muy útiles. Miren cómo están los colores. Yo considero que este cartucho ya está reparado, pero todavía vamos a hacer la prueba en la impresora. Ahora corresponde hacer el negro. Este me va a costar porque ya lo tengo perforado de este lado, pero vamos a hacer el intento. Miren, ahí estamos. Con esto vamos a empezar a conectarla. Voy a guardar esto, voy a pausar o lo voy a jalar de este lado y voy a encender la impresora. Voy a encender la impresora para que usted vea cómo vamos a colocar los cartuchos. Vamos a colocar los cartuchos. Aquí dice color, entonces voy a ubicar el cartucho de color aquí. Y aquí es el black, o sea negro, lo ubico y cierro. Y ya cierro. Bueno, ahí estamos. Voy a hacer la prueba de impresión con una hoja en blanco. Después de haber colocado la hoja en blanco, voy a ubicarlo bien. Quisiera que usted lo viera realmente cómo va a estar. Y vamos a hacer la prueba. Una vez esto y parpadea esto y soltamos. Suelto. Y va a hacer su mantenimiento. Ahí está haciendo su mantenimiento. A veces me confundo en presionar esto, a veces dos veces, una vez, porque cada impresora es diferente. Si usted está viendo algún modelo diferente, puede probar presionar este y parpadea la luz dos veces. Si no da, presiona y parpadea la luz una vez. En este modelo es una vez.
Ya si usted no lo hace así, lo hace en la computadora. Yo normalmente cuando reparo no lo conecto a la computadora. Ya cuando realmente necesito un mantenimiento más profundo, veo que sí puede reparar o no, entonces ya voy a la computadora y hago esa prueba en la computadora. Pero primero lo hago así, manual, sin computadora. Presionamos nuevamente, parpadea la luz 2 veces. 1, 2, suelto. Después de haberles dado su mantenimiento, vamos a imprimir la hoja de prueba. Miren, ya están los colores. Si ustedes se dieron cuenta anteriormente, estaban mal los colores. Ahorita vamos a tener que ver qué hacemos con el negro. Vamos a darle más mantenimiento. ¿Se acuerdan que el negro no tanto se podía porque le había perforado del lado? Entonces voy a intentar tapar un poco eso con la mano y hacer la succión del negro. Abrimos, dejamos que el cartucho se mueva. Cierro esto. Ya se movió el cartucho y jalamos. Entonces voy a hacer otro tipo de pruebas. Voy a hacer esto. Pasemos aquí y voy a hacer esto, ¿ven? Este es el negro. Voy a usar una de las jeringas que usamos para inyectar y usted se va a dar cuenta por qué. Lo levanto así, ¿ven? Y voy a hacer esto. Voy a tapar el agujero que trae el cartucho. Voy a taparlo con el dedo. Lo tapo y lo hago así. Pero no ha dado resultados. Lo que quiero es que empuje la tinta de abajo. No ha dado resultados. Entonces voy a probar con esto. Nuevamente con esto lo voy a probar. Nuevamente bien colocado y jalamos esto para arriba. Vamos viendo que sí va dando. A usted se le va a hacer más fácil porque no va a perforar de este lado. A mí me está costando porque perforé de este lado. Después de haber probado y ver que está bien tapado este cartucho, voy a acudir a otra manera de hacerlo. Y voy a hacerlo con alcohol isopropílico. Algunos Bueno, después de hacer eso lo vamos a limpiar aquí y vamos a hacer la prueba en la impresora. Colocamos el cartucho en su lugar, cerramos y vamos a hacer un mantenimiento nuevamente. Vamos a darle 2 veces acá. Presionamos. 1, 2, soltamos. Va a hacer su mantenimiento. Vamos a hacer esta prueba. 1 y 2, soltamos. Si aquí no va a dar, vamos a pasar a la computadora. Si no da de la computadora con el mantenimiento de la computadora, es porque realmente ya no sirve el cartucho, ya no se puede hacer nada. Y ya dio amigos, ya dio. Miren, ya dio. Hay que succionar bien. Ustedes pueden soplar si no tienen esta herramienta, soplar con su boca para que dé. Ya dio el cartucho, miren. Pasamos de esto. Pasamos de más. Cuando no imprimía nada, el color nada, el negro. Lo arreglamos. Ahora fuimos así, hasta ahorita que llegó así. Vamos a hacer otra prueba para que ustedes vean. Ahí también.
Vamos a hacer la última prueba para que ustedes vean. Parpadea 1 y 2 y soltamos. Con esta impresora realmente batallé, me manché mucho, miren. Normalmente no batallo tanto. Yo pensaba que no iba a dar el cartucho negro, ya le habíamos hecho muchas cosas. ¿Se acuerdan? En algunas ocasiones solo he usado toalla húmeda. Ahora tuve que usar alcohol isopropílico para el negro y ya tenemos este resultado. Este será un regalo para algún cliente. Vamos a cerrarlo, lo apagamos y les pido por favor suscríbanse, por favor. Déjenme su like, su comentario, démosle valor a este video. Saludos.